parte del equipo económico, diría casi todo el equipo económico, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, están en Washington con sus funcionarios porque está la cumbre anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Washington. Y ahí el gobierno quiere iniciar negociaciones para ver si hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Hace minutos el presidente Javier Milei dijo, si me dan la plata, lo abro hoy. Se refería al cepo y claramente, si bien no especificó, hoy no está la plata, no están los dólares. El Banco Central tiene menos 6.000 millones de dólares de reservas netas. El Fondo Monetario pone condiciones que el gobierno no está dispuesto a aceptar para entregar dinero fresco. Y todo indica, por declaraciones que ha hecho el propio ministro de Economía desde Washington, que no hay fecha para el levantamiento del cepo al dólar. ¿Y por qué mientras no esté la plata, en los términos de Milei, mientras no aparezcan los dólares del Fondo Monetario o de un financista internacional que ponga dólares para reforzar las reservas del Banco Central, el gobierno no va a hacer lo que viene reclamando el Fondo Monetario? ¿Qué reclama el Fondo Monetario? ¿Y cómo sabemos que lo reclama? Porque lo puso en sus informes desde marzo. Desde marzo el Fondo Monetario decía que el tipo de cambio oficial se había apreciado abruptamente. En ese momento calculaban que tenía una apreciación de alrededor del 20% y que había que acelerar el levantamiento de los controles cambiarios, los controles de capitales, el cepo. Básicamente el fondo decía que había una fecha, fines de junio, para levantar lo que se llama el dólar blend, es decir que el 20% de todas las exportaciones no se liquidan en el mercado oficial, sino que van al contado con liquidación al dólar financiero. Son 1.500 millones de dólares por mes que ingresan al dólar financiero y eso permite, por ejemplo, que ese dólar hoy esté por debajo de los 1.200 pesos. Ahora, el fondo viene planteando que la Argentina tiene que ir a una unificación cambiaria, al levantamiento del cepo y a un tipo de cambio flotante. Lo ha dicho en sus informes, como tienen, por ejemplo, Perú y Uruguay. Y que en esas condiciones la Argentina se tiene que animar a flotar y a devaluar su moneda si hay más demanda que oferta en el mercado cambiario. Y eso podría significar que el dólar oficial, que hoy está por debajo de los 1.000 pesos del dólar oficial mayorista, pueda subir 20%, 30%. ¿Por qué el gobierno en estas condiciones no lo va a hacer y viene ratificando la política oficial? Porque el objetivo primordial es que siga hacia abajo la inflación. Que la inflación perfore el 3%, el 2,5%, tal vez el 2% para abajo, y eso obviamente sería muy arriesgado en este contexto. Si en algún momento el gobierno dice voy a unificar el tipo de cambio y eso significa un salto, aunque sea del 20% del dólar oficial, eso claramente significaría una inflación más alta y podría detonar una dinámica política que quiebre las expectativas que quiere generar el gobierno respecto a que la inflación va a ser permanentemente descendente y que va a ser muy pero muy baja el año que viene. El fondo publicó hoy una publicación que se llama el World Economic Outlook, que es el panorama económico mundial, que se publica siempre cuando se inician las jornadas de la cumbre anual del Fondo Monetario, en el cual están una previsión de inflación para la Argentina del 45% para 2025. Punta a punta, una previsión de 45% para 2025. Esa previsión de inflación para el año que viene es una previsión de inflación que el propio fondo reconoció que no está actualizada, que es algo que hizo en junio y que no lo actualizó con las últimas bajas de la inflación. Recordemos que el gobierno en el presupuesto 2025 puso que la inflación el año que viene iba a ser del 18%, sensiblemente más bajo. El fondo también dice este año la economía va a caer 3,8%, va a crecer 5% el año que viene. Esta economía va a subir 2 puntos el desempleo este año, va a bajar medio punto el año que viene. Esas son las previsiones del fondo. Pero insisto, el gobierno, mientras no aparezca la plata, mientras el fondo no muestre que hay predisposición para soltarle un financiamiento importante a la Argentina, va a seguir con el esquema de controles de capitales y el dólar sin devaluación, es decir, el tipo de cambio oficial yendo al 2% mensual o incluso en el verano bajando a un ritmo todavía menor, justamente porque el gobierno no se quiere arriesgar a tener un contratiempo, un desvío en el curso de la desaceleración inflacionaria. Fíjense
y nos metemos de lleno con los temas del día de hoy. Lo que pasó hoy, porque hoy se cumplió años el presidente de la Nación. Y hubo distintos momentos en el día, entre ellos cuando el presidente salió a saludar al balcón a un grupo de militantes de La Libertad Avanza que se habían acercado para saludarlo. Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se jode. ¡A laburar! ¡A laburar! ¡Yo quiero más! ¡A laburar! Bueno, se mezclaron distintas imágenes, porque Claro. como sucede en toda democracia en ebullición, están los que consideran que Javier Milei es lo mejor del mundo que le pasó a la Argentina. De hecho, había ido un grupo, tengo entendido, Sí, de militantes de la reducido, Libertad, pero de la había. Libertad Avanza con un megáfono a cantarle el feliz cumpleaños. Correcto. El presidente sale al balcón junto con Santiago Caputo Todo el gabinete. y otros funcionarios del Gabinete Nacional. Todo el gabinete. Y ahí a pocos metros estaban las clases públicas que hacían algunos docentes universitarios y algunos gremios y estudiantes por el tema universidad. Claro. A pocos metros de ahí, todo ocurre, es la Claro. plaza pública, ¿no? Es la arena pública. La Plaza de Mayo estaba la protesta de trabajadores de la FIP por las últimas medidas por la disolución. Y el presidente estaba dentro de la Casa Rosada festejando su cumpleaños. Exactamente. Hubo una mezcla de todo porque el presidente primero, cuando ingresó a la Casa de Gobierno, hoy a la mañana, fue recibido por la fanfarria de Alto Perú, de los granaderos, le tocaron el feliz cumpleaños. Un momento muy emotivo para el presidente. Se A ver si podemos emocionó, se emocionó. mostremos luego 30 segundos Sí. ese momento con la Guardia de Granaderos. Muy lindo. Bueno, esta es la... Esto daba la Esa es la explanada bienvenida. que da al ex Correo Argentino, ex Palacio Kirchner, actual Palacio de la Libertad. A ver, este es el momento. Sí. Nosotros nos sentimos unidos y no queremos eso sí, el mayor de los éxitos en este día de la gestión. Bueno, ahí estaba Sí. muy emocionado el presidente. Le dio un regalo de los gorros que usan los granaderos. Sí. Debe tener un nombre técnico que yo desconozco. Ahora, más allá pero del muy homenaje ahí, emocionado, del sí. cumpleaños y toda esa Sí. cuestión, contó un poquito la escena, donde Claro. por un lado estaban contándole feliz cumpleaños, por otro lado estaban dando las clases públicas, por otro lado estaban los trabajadores de la FIP, por otro lado estaban los militantes de la Libertad Avanza que querían que lo saluden en el balcón. Tuvo reunión de gabinete y a la salida de la reunión de gabinete dijo, vamos a saludar al balcón Sí. a la gente que nos respalda. Había un grupito, efectivamente, con megáfono, de la Libertad Avanza, pero claro, nadie le avisó al presidente. Al presidente hay que cuidarlo el día del cumpleaños y todos los días. Hay que cuidarlo porque hay alguien le tiene que avisar, mire, presidente, en Plaza de Mayo hay una clase pública de docentes, alumnos, hoy hubo paro en las universidades, segundo día de paro en las universidades nacionales, gremios, docentes y no docentes, no conviene salir a la plaza. Nadie le dijo nada, ahí fueron todos
todos los que estaban en la reunión de gabinete, el presidente, su hermana Karina, el jefe de gabinete, Santiago Caputo, Adorni, los ministros, las ministras, todos ahí saludando. Y claro, cuando los chicos, los alumnos y los gremialistas vieron que salían al balcón a saludar el presidente y todo su gabinete, los autores del veto para el aumento de las universidades fueron a insultar. A ver, hay toda una mezcla. Y ahí ¿no? se armó, hay toda una mezcla. se armó, ¿no? Sí. La policía empezó a poner las vallas para que no pudieran pasar. No hubo incidentes, por suerte, no hubo incidentes, pero era contradictoria la imagen del gabinete saludando y desde abajo cantándoles, no el feliz cumpleaños precisamente. Sí, el gobierno está con varios frentes abiertos y eso genera mayor conflictividad sindical, gremial y social. Sí, sí. A eso se le suma un estilo que marca el hombre que tiene el poder absoluto, según dice el expresidente Mauricio Macri, que debe conocer bien las entrañas del poder del gobierno de Javier Milei. Después vamos a contar, Santiago Caputo, que juega en todos los organismos del Estado y juega en las redes sociales con un discurso muy agresivo. Más allá del discurso propio del presidente, hay una viralización hasta el infinito guiada por Santiago Caputo. Entonces se genera un clima caldeado. Sí, de digamos, hecho, porque sí. cuando vos subís la apuesta de un lado, también del otro lado te suben la apuesta y bueno, se genera un clima caldeado. Por suerte, por ahora podemos contar todo como si fuera una gran, ¿cómo llamarlo? Una escena, y bueno, una escena medio de la Argentina de hoy, ¿no? De la democracia, de la comedia, de una especie de, claro, tragicómica, una cosa que por ahora simplemente es eso, insulta al presidente, insultan a las redes sociales, lo insultan al presidente, es todo la Argentina de la puteada, digamos, ¿no? Y por ahora, esperemos no pase ahí, la democracia puede aceptar eso, a mí me gustaría una democracia un poquito más ordenada, que haya un diálogo con argumentos de todos lados, y eso se impulsa siempre desde el poder, pero bueno, estamos así, esperemos que no pasemos a otro nivel, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos, pero a veces las palabras alientan a los hechos.